El tema a tratar es la conservación de alimentos con químicos. Mi grupo está conformado por Alfredo Robledo, Dani Rolón y mi persona Natalia Consuegra. El uso de productos químicos se usa para retrasar el deterioro de los alimentos, debido a que en parte dichos compuestos se utilizan con gran éxito en el tratamiento de enfermedades de seres humanos, animales y plantas. Sin embargo, esto no implica que todos los compuestos quimioterapéuticos se puedan utilizar como conservantes. Y por otro lado, hay productos químicos valiosos como conservantes, pero que son tóxicos como compuestos quimioterapéuticos. A continuación se describirán los compuestos químicos más utilizados en alimentos. Ácido benzoico y parabenos. El benzoato de sodio fue el primer conservante permitido por el FDA y se sigue utilizando en una gran variedad de alimentos. La actividad antimicrobiana del benzoato está relacionada con el pH, siendo la mayor actividad en pH bajos e ineficaces en valores neutrales. La actividad antimicrobiana reside en una molécula no disociada. A un pH de 4 el 60% de la molécula no se disocia, mientras que a uno de 6 solo el 1.5 no se disocia, es decir, se restringe el ácido benzoico. La acidez generalmente suele ser suficiente para prevenir el crecimiento bacteriano, pero no el de ciertos mohos y levaduras, por lo cual el benzoato se usa en alimentos ácidos para actuar como inhibidor de hongos y levaduras. Los parabenos se diferencian del benzoato en su actividad antimicrobiana, al ser menos sensible al pH, y los parabenos parecen ser más efectivos contra los mohos que contra las levaduras. El pK de estos compuestos es alrededor de 8.47 y su actividad antimicrobiana no aumenta al mismo grado como el benzoato, con la reducción de pH. Los parabenos son eficaces a valores de pH de hasta 8. Ácido sórbico. Es empleado como conservante de alimentos, generalmente como sal de calcio, sodio o potasio. Estos compuestos están permitidos en alimentos que no excedan el 0.2%. Estos también son más eficaces en alimentos ácidos que neutros y suelen estar a la par de los benzoatos como inhibidores de hongos. Este compuesto funciona mejor en pH por debajo de 6 y es eficaz por encima de 6.5. El sorbato es más eficaz que el benzoato y su pK es de 4.80 y a un pH de 4 el 60% no está disociado y a un pH de 6 solo el 6% no está disociado. Los sorbatos principalmente son eficaces contra hongos, levaduras, pero también es eficaz en bacterias, en general los cocos catalasa positivos. Se ha demostrado su eficiencia contra Staphylococcus aureus, Salmonella, coliformes, bacterias psicotróficas del deterioro y Vibrio parahemolyticus. El uso más amplio de sorbatos es como fungistáticos, en productos como quesos, productos de panadería, frutas, jugos, bebidas, aderezos para ensaladas y similares. En el caso de los mohos, la inhibición puede darse a inhibición del sistema enzimático de deshidrogenasa. Los propionatos. El ácido propiónico es un ácido orgánico de 3 carbonos y este ácido y sus sales del calcio y de sodio están permitidos en panes, pasteles, ciertos quesos y otros alimentos. Su función principal es como inhibidor de moho y la tendencia a la disociación es baja de este compuesto y sus sales, por lo que son activos en alimentos poco ácidos. Estos tienden a ser muy específicos contra los mohos, siendo la acción inhibidora principalmente fungistática más que fungicida. Con respecto al modo de acción antimicrobiano de los propionatos, actúan de forma similar a la del benzoato y el sorbato explicados anteriormente. El pK del propionato es de 4.87 y a un pH de 4.0, solo el 88% del compuesto no se disocia, mientras que a un pH de 6.0, solo el 6.7 permanece sin disociar. Dióxido de azufre y sulfitos. El dióxido de azufre se usa en su forma gaseosa o líquida o en forma de una o más de sus sales neutras o ácidas en frutos secos, en jugo de limón, melazas, vinos, jugos de frutas y otros. Aunque el dióxido de azufre posee una actividad antimicrobiana, también se utiliza en ciertos alimentos como antioxidante. En cuanto a su efecto sobre los microorganismos, el dióxido de azufre es bacteriostático frente al Acetobacter spp y a las bacterias del ácido láctico a pH bajo, siendo efectivas en concentraciones de 100 a 200 partes por millón en jugos de frutas y bebidas. Este es bactericida en concentraciones más altas. Cuando se agrega carne de cerdo triturada sometida a abuso de temperatura, se requieren aproximadamente de 100 partes por millón de dióxido de azufre o más para lograr una inhibición significativa de las esporas.
Se ha sugerido que la acción antimicrobiana se debe al fuerte poder reductor que permite que estos compuestos reduzcan la tensión de oxígeno. También se cree que el dióxido de azufre es un veneno enzimático, por lo que inhibe el crecimiento de los microorganismos al inhibir las enzimas esenciales. Algunas empresas para mantener la carne de un color rojo apetecible utilizan el nitrato de sodio y el nitrito. También es usado porque inhiben algunos microorganismos que descomponen y suelen producir toxinas que pueden hacerle daño al consumidor. Otro uso es por el buen sabor que le otorga a los alimentos. Un dato curioso es que algunas bacterias utilizan el nitrato como aceptor de electrones y en resultado hacen su reducción a nitritos. El óxido nítrico es un producto que toma relevancia porque fija el color de los embutidos. El ascorbato o eritrobato reduce el dióxido de nitrógeno a óxido nítrico. Este último reacciona con la mioglobina en condiciones reductoras para producir el deseable pigmento rojo nitrosomioglobina. Cuando el pigmento de la carne existe en forma de oximioglobina, como sería en el caso de las carnes trituradas, este compuesto se oxida primero a metmioglobina, que le da un color marrón. El dióxido de nitrógeno también tiene un efecto antibacteriano, aumenta a medida que se reduce el pH dentro del rango ácido y este efecto se acompaña de un aumento del ácido dioxionítrico. En lo que respecta al color de la carne curada, se encontró en un estudio reciente de la metmioglobina que esta podría convertirse en una mioglobina roja en el salami para evitar el uso de nitritos o nitratos y al inocular con un cultivo de Staphylococcus psilosus. El compuesto es generalmente ineficaz contra las enterobacterias, incluidas las salmonelas, y contra las bacterias del ácido láctico, aunque se observan algunos efectos en las carnes curadas y envasadas al vacío y probablemente esto se debe a la interacción del nitrito con otros parámetros ambientales en lugar del nitrito solo. En algunos países se agrega nitrito a los quesos para controlar los gases causados por Clostridium butyricum y Clostridium perfringens. Esto se emplea a menudo en estudios de laboratorio para evaluar los posibles efectos antibotulinales. El factor perigo, la ausencia casi total del botulismo en carnes y productos de pescado curados, enlatados y envasados al vacío, hizo que investigadores a mediados de 1960 buscaran razones de por qué los productos cárnicos que contenían endoesporas viables no se volvían tóxicos. Utilizando un medio de cultivo se demostró en 1967 que se necesitaban 10 veces más nitritos para que se inhibieran los clostridios. Si se agregaba después de que el medio fuera puesto en la autoclave en lugar de antes, pues esto pasaba. Y se concluyó que el calentamiento del medio con nitrito producía una sustancia o agente aproximadamente 10 veces más inhibidora que el nitrito solo. El cloruro de sodio y azúcares. Estos dos compuestos se agrupan debido a la similitud en sus modos de acción para la conservación de los alimentos. El cloruro de sodio se ha empleado como conservante de alimentos desde la antigüedad, ya que este tenía como finalidad la conservación de las carnes. Esto es esencialmente lo que es logrado cuando se obtienen altas concentraciones de sal añadido a las carnes frescas con el propósito de su conservación, ejerciendo un efecto de secado tanto el alimento como tal y también a los microorganismos. Recordemos que la osmosis es un fenómeno donde dos soluciones con diferentes concentraciones en donde el solvente difunde a través de la membrana líquido de menor a mayor concentración para poder equilibrarlas. Los medios dependen de la cantidad y podemos encontrar a los hipotónicos donde el soluto es menor que el solvente, el hipertónico donde el soluto es mayor y el isotónico donde ambos tienen la misma concentración. Por ejemplo, sal en agua en concentraciones de 0.85 a 0.90% produce una condición isotónica para microorganismos no marinos. ¿Por qué? Porque las cantidades de sal y el agua son iguales en ambos lados de la membrana y por ende se mueve por igual en ambas direcciones. Por lo contrario, pasa cuando las células microbianas se suspenden en una solución, por ejemplo, al 5%, en donde la concentración de agua es mayor al interior de las células que en el exterior. Recordemos que en difusión el agua se mueve de una área de alta concentración a una área de baja concentración, en donde la cantidad de sal utilizada en este ejemplo efectúa condiciones hipertónicas. En este caso, el agua sale de las células a una mayor tasa de lo que entra. Por lo tanto, las células microbianas, como las de la carne, se someten a la plasmólisis, que se refiere a un encogimiento por parte de estas, lo que da como resultado el secado de la carne, así como la inhibición o muerte de las células microbianas, de tal manera de que se conservan los alimentos.
Por otro lado, también podemos encontrar los azúcares. Un ejemplo de esto pues será sacarosa, que ejerce su efecto conservante de la misma manera que la sal. Los usos como agentes conservantes, en este caso de los azúcares, están presentes en la fabricación de conservas de frutas, caramelos y leche condensada, por mencionar algunos. Pero ¿cómo actúa el azúcar como un agente conservante? Esta actúa por medio de osmosis, es decir, que absorbe la humedad de los alimentos y por ende detiene el crecimiento de los microorganismos, ya que el agua pues no está disponible para ellos. Pero para que se pueda realizar la conservación, es necesario que la proporción sea 6 veces más sacarosa a diferencia de la sal, para que se pueda lograr el mismo grado de inhibición, pues ya que de no ser así se podrían realizar reacciones de fermentación no deseadas.